Buenos días, en este vídeo vamos a conocer un poquito sobre la capa de transporte. Vamos a ver una pequeña introducción a este nivel. Los objetivos principales de este tema son conocer los principios que se encuentran detrás de la capa de transporte. Empezaremos con las funciones del nivel de transporte, luego pasaremos a conocer cuáles son los dos protocolos de este nivel, ¿vale? Por un lado tenemos TCP, por otro lado tenemos UDP. Veremos cuáles son las diferencias entre ambos protocolos, debajo de qué tipo de aplicaciones se encuentran y bueno, en base a qué elegimos un protocolo de transporte u otro, en base a qué tipo de aplicación y qué características queremos para esa aplicación. Este es el índice del tema. Lo que vamos a ver en este vídeo concretamente son las funciones del nivel de transporte. Empezaremos viendo cuáles son las características del protocolo TCP, el formato del segmento y el concepto de socket y de multiplexación. Empezando con el nivel de transporte, si nos vamos a la arquitectura TCP/IP, con los 5 niveles, físico, enlace, red, transporte y aplicación, ya nos encontramos aquí en el nivel 4. Esta pila completa la implementan simplemente los sistemas finales, los hosts. Los sistemas intermedios ya sabéis que solamente implementan hasta el nivel de red, con lo cual este nivel de transporte lo van a tener incluido en sus pilas, en sus arquitecturas TCP/IP, aquellos equipos que quieren intercambiar información final, es decir, aplicaciones del nivel de aplicación. El transporte de datos se realiza extremo a extremo, que es lo que estoy comentando. Extremo a extremo significa de un host a otro. Nos olvidamos ya de la red que hay en medio. Esos problemas los solucionan el nivel de red. Y ahora ya, bueno, confiamos en el nivel de red. El nivel de red ya sabéis que no es de todo fiable, es no orientado a la conexión y puede haber alguna pérdida, alguna llegada de paquetes fuera de orden. Pero, bueno, en este caso vamos a intentar solucionarlo a nivel de transporte. Protocolo extremo a extremo. Tiene una comunicación transparente al medio físico y utiliza los servicios proporcionados por el nivel de red, ¿vale? Entonces podemos pensar, ¿cómo podemos hacer que una aplicación elija un protocolo de transporte u otro? ¿En base a qué situaciones? Nos interesa que todos los datos lleguen de la aplicación, es decir, por ejemplo, un correo electrónico nos interesa que llegue completamente o no. Prima más que la comunicación sea fluida, por ejemplo, en una videoconferencia, y se pierde algún paquete que nos permita ver un poco pixelada la imagen, pero bueno, seguimos con el flujo. Eso es lo que tenemos que pensar en este nivel, ¿vale? Relacionar las aplicaciones con el nivel de transporte en base a la multiplexación del tráfico. Tenemos dos tipos de servicios en este nivel. Por un lado tenemos los servicios orientados a la conexión, donde se garantiza que los datos llegan al otro host, no hay pérdidas, no hay duplicados y en concreto el protocolo de transporte que ofrece todo esto, este servicio orientado a la conexión, es TCP. La otra versión que tenemos en el nivel de transporte es un servicio no orientado a la conexión, que es similar al servicio que proporciona IP en el nivel de red, pero en la capa de transporte. Es decir, no garantizamos que los datagramas, en este caso UDP, lleguen, porque UDP es el protocolo que entra en juego en este tipo de servicio. Entonces, en resumen, tenemos el nivel de transporte implementado solamente en los sistemas finales. Hay una comunicación extremo a extremo. Tenemos dos tipos de protocolos y dos tipos de servicios. El servicio orientado a la conexión, TCP, queremos que todos los datos lleguen correctamente al destino. Un servicio no orientado a la conexión, donde se puede perder algún paquete, pero lo podemos utilizar para aplicaciones que sean en tiempo real, sobre todo, ¿no?
o donde no importa que se pierdan algunos de los mensajes. En este caso, trabajaríamos con UDP. Bien, ¿dónde se especifica el tipo de protocolo de nivel de transporte que estamos utilizando? Bueno, pues como siempre, en el campo protocolo de la cabecera IP. En este caso, en relación con el nivel de transporte, si tenemos un valor 6, estamos hablando de TCP. Si tenemos un valor 17, estamos hablando de UDP. Pues sin más, empezamos a ver cuáles son las características del protocolo TCP, que ya la hemos introducido un poquito antes. TCP es el acrónimo de Transmission Control Protocol y proporciona un servicio de transporte orientado a la conexión en Internet. Está diseñado para ofrecer un transporte fiable sobre el servicio no fiable del nivel de red. ¿Vale? En este caso, las unidades de datos de protocolos TCP se conocen como segmentos TCP, esto es muy importante. Teníamos en la arquitectura TCP/IP los 5 niveles: físico, enlace, red, transporte y aplicación. En el nivel de enlace teníamos el concepto de trama para la unidad de nivel de enlace. En el nivel de red tenemos el concepto de paquete o datagrama IP. Y a nivel de transporte, si estamos trabajando con TCP, se conoce como segmento. En el caso de que trabajemos con UDP, como veremos posteriormente, también se llamaría datagrama. El protocolo TCP se especifica en el RFC, en el Request for Comments, un documento número 793, y fue especificado en el 81. Actualmente se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. Como comentábamos antes, es un servicio orientado a la conexión y esto se traduce en que tenemos 3 fases. El establecimiento de la conexión. Necesitamos reservar los recursos entre los dos extremos de la comunicación, entre los dos hosts, para establecer esa conexión. La transferencia de datos. Una vez que hemos acordado conectarnos, podemos empezar a transferir los datos. Y por último, la liberación de la conexión. Entonces, estas son las 3 fases del servicio orientado a la conexión, que como su propio nombre indica, necesitamos conectar y desconectar una conexión para transferir los datos de TCP. Durante el establecimiento de la conexión, las entidades involucradas almacenan información relacionada con el estado de la conexión. Por ejemplo, al igual que en SDN, podemos tener contadores de bytes o de contadores de bytes o de información que se ha transferido, o el espacio libre en el buffer, sobre todo para el tema de control de flujo y control de congestión que veremos posteriormente. El modelo está basado en 2 agentes: modelo cliente-servidor, que supongo que conoceréis, donde el cliente es el host, el extremo de la comunicación, que comienza el establecimiento de la conexión, y el servidor es el que está a la escucha. Está en modo escucha y si llega una solicitud de conexión de otro host, bueno, pues puede aceptar o rechazar esa conexión. Una vez que ya estamos conectados y empezamos a transferir la información, cualquiera de las 2 entidades, el que actuó como cliente o el que actuó como servidor, puede cerrar la conexión. ¿Cuáles son las funciones del protocolo TCP? Bueno, como es un servicio orientado a la conexión, pues tiene las funciones de establecer y terminar conexiones. Tiene la función de multiplexar aplicaciones. Esto es el concepto de socket, que veremos posteriormente. Seguro que ya habéis trabajado con ello. La gestión de datos y el intercambio con las aplicaciones. Control de errores acerca de la retransmisión de los segmentos perdidos o el descarte de los duplicados. Así como en IP no nos garantiza que los paquetes lleguen a su destino, TCP
sí que debe garantizar esto. Entonces, TCP debe garantizar que todos los segmentos llegan a su destino. Tenemos por ello un número de secuencia que identifica cada segmento. De esa forma vemos si alguno se pierde, si alguno no llega y podemos volver a retransmitirlo. Hasta que no estemos seguros de que ha llegado correctamente, no vamos a dejar de enviar, de intentar que llegue ese segmento. Otra de las funciones es la gestión de buffers. Vamos a tener buffers temporales en nuestra entidad de nivel de transporte TCP para gestionar lo que se conoce como control de flujo. Es decir, si yo estoy recibiendo datos de otras entidades TCP y veo que mi buffer se congestiona porque no soy capaz de subir los datos a la aplicación, pues puedo pedirle que pare el carro un poco y que bueno, me los vaya enviando de una forma más reducida, forma más lenta. O si se me llena el buffer, le tengo que decir, para un momento, porque no puedo con todo lo que me está llegando. Eso sería el control de flujo, regular un poco la actividad receptora de una entidad TCP. Y por último está el concepto de control de congestión. Esto está relacionado con la red. Ya sabéis que la congestión se produce en los routers, en los buffers de los routers, cuando hay más tráfico del que pueden procesar. Y a nivel de transporte se gestiona este control de congestión para evitar una caída en el rendimiento de la red. A continuación vamos a ver cuál es el formato del segmento. Un segmento TCP sería de esta forma. Va a tener, como siempre, su cabecera, en este caso una cabecera TCP, y sus datos de usuario. Eso sería un segmento TCP a nivel de transporte. ¿Vale? Ahora, ¿dónde se encapsula ese segmento TCP? Bueno, pues va dentro, si esto es el segmento TCP que yo he pintado, va dentro de un paquete IP con su cabecera IP y esto sería el segmento TCP. ¿Vale? ¿Cómo sabemos lo que hay dentro del paquete IP? Bueno, como siempre, a través del campo protocolo. Ahora vamos a ver cuál es el formato de esa cabecera TCP. Esta sería la cabecera TCP, cuya longitud son 20 bytes. Tenemos todos estos campos y, bueno, por un lado, voy a comentarlos un poquito rápido, luego ya entraremos más en detalle. Por un lado tenemos los puertos orígenes y destino, que esto ya veremos que estará relacionado con los sockets para hacer la multiplexación con el nivel de aplicación. A continuación tenemos un número de secuencia que identifica al segmento con el objetivo de ver si ese segmento ha llegado, no ha llegado, tener un control sobre los segmentos, porque ya sabéis que si se tiene que garantizar que todos llegan. Entonces, si se pierde alguno, debo retransmitirlo. En relación con este número de secuencia tenemos un número de ACK o de asentimiento que me indica cuál es el segmento que se espera recibir. ¿Vale? Yo, por ejemplo, imaginaros que envío el segmento con número 1, lo envío al destino, al otro host, y el host me devuelve otro segmento con el valor de ACK igual a 2. Eso quiere decir que el 1 ha llegado correctamente, que el siguiente que espera que yo le envíe es el número 2. Tenemos un campo tamaño de cabecera que, bueno, como veis aquí, es necesario porque tenemos un campo opciones de forma similar a IP versión 4. A continuación tenemos 4 bits que están reservados todavía y 8 flags, que son estas que tenemos aquí, del 1 al 8. Son 8 bits que se utilizan en un modo similar a los bits de fragmentación IP, versión 4, ¿vale? Para indicar ciertas situaciones. Por un lado tenemos CWR, para indicar si se ha reducido la ventana de congestión, otro SE
¿vale? Para una notificación de congestión explícita, esto lo veremos más adelante cuando hablemos del control de congestión. Un bit URG para indicar que ese segmento contiene datos urgentes. Otro bit o flag ACK para indicar que estamos asintiendo un segmento previo. PSH indica que el segmento contiene datos push, es decir, cuando este flag está activo se deben enviar automáticamente el segmento al destino con el objetivo de ser pasado cuanto antes al nivel de aplicación. En el caso del bit RST, que hace referencia a reset, quiere decir que ha habido algún problema y la conexión debe abortarse, debe finalizar cuanto antes. Y estos dos últimos bits, los dos últimos flags, sync y fin, son muy importantes porque indican cuándo se inicia una conexión TCP con sync y cuándo finaliza una conexión TCP con fin. Estos serían los 8 flags. Luego tenemos la ventana. La ventana hace referencia a los buffers que decíamos antes. Cada entidad TCP tiene un buffer de recepción donde va a ir almacenando los segmentos de forma temporal que le llegan y se van a eliminar del buffer cuando los pasen a su nivel de aplicación. Cuando la aplicación los requiera, los he recibido, se los paso al nivel de aplicación superior. Cuando pase esto, se liberan del buffer, ¿vale? Vuelvo a pintar la arquitectura TCP/IP con los 5 niveles. En el nivel de transporte tenemos ese buffer. Imaginamos que tiene 4 slots para 4 segmentos TCP que me llegan, ¿vale? Los tengo ahí almacenados temporalmente. Hasta que la aplicación no me pida leerlos, yo no se los pase, no los puedo eliminar y hacer espacio libre en el buffer, ¿vale? Entonces, ese concepto de ventana es el concepto de buffer que voy a ir indicándole al otro extremo cuánto espacio libre me queda en el buffer. El checksum es el mismo concepto que hemos visto hasta ahora, suma de comprobación del nivel de transporte, y el puntero urgente indica dónde empiezan los datos urgentes en el caso de que la flag URG esté activa. A continuación tenemos un campo opciones que es variable, que puede estar a 0 o puede estar rellenado, y si en el caso de que haya opciones tenemos que tener un padding para llegar a esos 32 bits de la palabra en la cabecera TCP. En estas diapositivas tenéis la explicación de cada uno de los campos anteriores. En resumen, tenemos una cabecera fija de 20 bytes, seguida por opciones y seguida por relleno. Los puertos origen y destino tienen una longitud de 16 bits, con lo cual vamos a tener un rango desde 0 hasta 65.535, como siempre, el número mágico. E identifica esa conexión con el nivel de aplicación. El número de secuencia tiene 32 bits e indica cuál es la posición en el caudal de datos del primer byte perteneciente al segmento, ¿vale? No van a ser números de secuencia incrementales 1, 2, 3 por cada segmento, sino que el primero será 0. Si ese primer segmento contiene 1000 bytes, el siguiente identificador del segmento va a ser el 1000 y así sucesivamente, ¿vale? No es un número incremental. El número de asentimiento, el número de ACK, también tiene 32 bits y es el valor del número de secuencia siguiente que estamos esperando, lo que decíamos antes. Si yo voy a pintar un ejemplo. Si yo envío un número de segmento con 0 y contiene 1000 bytes, este que me devuelve me dice que el ACK es el 1000. Es decir, el que está esperando es el siguiente, es el 1000. Ha recibido correctamente el 0 y está esperando el 1000. Entonces el que va a enviar A a B siguiente va a ser identificador 1000. ¿Vale? Es decir, el ACK indica cuál es el siguiente esperado, no el último correctamente recibido.
Tamaño de cabecera, 4 bits, número de palabras de 32 bits de la cabecera. ¿Se necesita realmente? Bueno, ya lo hemos comentado. Se necesita porque hay un campo de opciones, obviamente. Luego tenemos 4 bits reservados, que están todos puestos a 1, se reservan para uso futuro, pero bueno, nació en el 81 este protocolo, estamos en el 2020 y todavía no se ha modificado estos 4 bits reservados. Las banderas, las 8 banderas que tienen su diferente cometido. El tamaño de la ventana tiene 16 bits y es el número de bytes de datos que el envió, que el que envía este segmento es capaz de aceptar. Es decir, si estamos en una situación donde tenemos una entidad A y otra entidad B, y A envía a B un tamaño de ventana igual a 1000, quiere decir que su buffer, si es de 4000 bytes, por ejemplo, 4K, su buffer está lleno al 75% y solamente le queda este espacio libre para recibir datos. Por eso B solamente va a poder enviar hasta 1K de datos en el siguiente segmento. En el caso de que imaginemos que se llena ese buffer completo, A tiene que anunciar que su ventana está cerrada con un valor de ventana igual a 0. De esa forma, B sabe que ya no puede enviarle a A durante cierto tiempo. ¿Cuándo va a poder enviar a A? Cuando, en ese caso, el buffer se vacíe. ¿Vale? Tenemos aquí una situación donde A, B, teníamos ventana igual a 0. Cuando ese buffer vuelva a estar vacío o se lea algo del buffer, A va a decirle a B que la ventana va a ser 4K, por ejemplo, y B ya va a poder enviar segmentos con datos para meterlos en el buffer. El checksum, como ya sabéis, es la suma de comprobación de la cabecera, pero en este caso se añade el campo datos y una pseudo cabecera, ¿vale? No es solamente la suma de comprobación de los campos de la cabecera, sino que además se añaden los datos y una pseudo cabecera. El puntero de datos urgentes está relacionado con el flag URG. Si está a 1, este dato apunta al número de secuencia del último byte en una secuencia de datos urgentes. ¿Vale? Esto es para darle prioridad a cierto tráfico. En función de distintas aplicaciones pueden tener diferente prioridad y para ello se utiliza el flag URG igual a 1 y este campo para decir, bueno, de todo el flujo de datos de este segmento, aquí empiezan los urgentes. Esta es la pseudo cabecera que se utiliza para calcular el checksum en TCP. Entonces, mientras que en el checksum en IP solamente se utilizaban los campos de la cabecera, el checksum en TCP se utiliza los campos de la cabecera más los datos de usuario más esta pseudo cabecera. Vale, que la tenemos aquí. Por un lado tenemos la dirección IP origen del paquete y la dirección IP destino del paquete. En esta ocasión se vuelve a violar la independencia entre campos en TCP/IP, porque si estamos trabajando a nivel de transporte, ahora estamos introduciendo direcciones IP. Aquí tenemos un campo que está a 0, otro campo que está a 6 y por último tenemos el tamaño del segmento TCP. Aquí os hago una pregunta. ¿A qué hace referencia ese valor 6?